A principios del siglo IV, el Imperio Romano estaba hecho pedazos, prácticamente al borde del colapso, hasta que aparecía un hombre que, guiado por una visión divina, emprendió una marcha que cambiaría para siempre el curso de la historia de Occidente. Venga, vamos a meternos de lleno en esta historia, que es verdaderamente épica. Vamos a analizar cómo Constantino, que pasaría a la historia como el Grande, utilizó la fe y la fuerza militar para forjar un imperio completamente nuevo. Pero claro, para entender cómo llega Constantino a la cima, primero hay que comprender el caos del que surge. Hablamos de un sistema llamado la tetrarquía, que en teoría se diseñó para gobernar un imperio inmenso, pero que en la práctica, lo que hizo fue sembrar la rivalidad por todas partes. Y es que el poder estaba totalmente fragmentado. Había varios emperadores, todos rivales entre sí, y de todos ellos, los dos más potentes, Constantino en la Galia y Magencio en Roma, iban directos a un enfrentamiento que era inevitable. El control de Occidente estaba en juego. Y justo en la víspera de la batalla que lo decidiría todo, a las afueras de Roma, la historia nos cuenta que Constantino tuvo una señal divina. Un suceso que, curiosamente, nos ha llegado contado de dos maneras distintas, pero ambas igual de potentes. La primera versión nos llega de un cronista cristiano, Lactancio. Él escribió muy poco después de que todo pasara, y lo que describe es un sueño en el que se le ordena a Constantino que marque los escudos de sus soldados con el crismón. El crismón es el monograma de Cristo formado por las letras griegas chi y rho. Pero ojo, porque décadas después, el obispo Eusebio, que decía citar al propio emperador, nos legó un relato que es todavía más espectacular. Ya no era un sueño, no, era una visión. Una cruz de luz ahí, en mitad del cielo, a mediodía, para que la viera todo el ejército. Y venía con una promesa: con este signo vencerás. Entonces, ¿qué tenemos? Por un lado, un sueño privado, por otro, una visión pública. Los detalles cambian, sí, pero el mensaje de fondo es el mismo y es crucial. Constantino estaba convencido de que iba a la batalla con el favor del dios cristiano y luchando bajo su símbolo. Llegamos al 28 de octubre del 312. Los dos ejércitos se encuentran en el puente Milvio, y aquí Magencio, quizá por un exceso de confianza, comete un error táctico que sería fatal para él. En lugar de quedarse a salvo tras las murallas de Roma, decide salir a enfrentarse a Constantino en campo abierto. La victoria de Constantino fue aplastante. El ejército de Magencio acabó acorralado contra el río Tíber, y en medio de esa huida caótica, el propio Magencio se ahogó. Rescataron su cuerpo del río y su cabeza acabó en una pica, paseada por toda Roma. Un símbolo brutal del nuevo orden que llegaba. Una vez que tiene el poder asegurado, una de las primeras cosas que hace Constantino es reunirse en Milán con Licinio, que era su homólogo, el coemperador de Oriente. ¿Para qué? Para firmar un decreto que iba a cambiar por completo el panorama religioso de todo el imperio. Y aquí llega un punto que es fundamental. El famoso Edicto de Milán no convirtió el cristianismo en la religión oficial, como mucha gente cree. Para nada. Lo que hizo fue establecer una política de tolerancia religiosa como nunca se había visto. La idea era buscar la Pax Deorum, o sea, la paz con todos los dioses, para que al imperio le fuera bien. Así que este edicto no solo paró la opresión, que ya era muchísimo, también le dio a la Iglesia una base legal y económica que le iba a permitir crecer de una forma exponencial. Al reconocer a las comunidades cristianas como entidades jurídicas, básicamente les dio las herramientas para consolidarse como una institución. Pero claro, esa paz con Licinio duró poco, muy poco. Constantino, que ya se había posicionado como el protector de los cristianos, vio una oportunidad política de oro cuando Licinio, en Oriente, empezó otra vez con una política hostil hacia la Iglesia. Y al final, cuando derrota a Licinio, Constantino no solo reunifica el Imperio Romano bajo un único mando, algo que no pasaba en décadas, es que lo hace bajo la bandera del cristianismo, proclamándose su campeón. La religión se había convertido oficialmente en una herramienta potentísima para legitimar y unificar el imperio. Y para conmemorar esa victoria tan decisiva en el puente Milvio, el Senado y el pueblo de Roma le dedicaron un arco de triunfo a Constantino. Un monumento que, si lo miramos de cerca, es un testimonio fascinante de esa relación tan compleja que tenía con la fe y con la tradición romana. Hay que fijarse bien en la inscripción principal del arco. Atribuye su victoria a la inspiración divina, una frase que parece simple, pero que es deliberadamente ambigua, y detrás de esa ambigüedad hay un cálculo político magistral. Esa frase, inspirado por la divinidad, es un ejemplo perfecto de la genialidad política de Constantino. Por un lado, calmaba a la mayoría pagana de Roma, que podía interpretarlo como una inspiración de sus dioses de siempre. Y por otro, era un guiño clarísimo a sus nuevos aliados cristianos. Contentaba a todos sin enemistarse con nadie en un momento súper delicado.
Pero es que el propio arco, como está construido, ya es un mensaje en sí mismo. Está hecho en gran parte con espolia, es decir, con trozos reutilizados de monumentos de emperadores anteriores, de los que se consideraban buenos emperadores. ¿Qué conseguía con esto? Pues meterse visualmente en esa línea de grandes líderes, como si tomara prestada su legitimidad y presentara su propio gobierno como la culminación de toda la grandeza de Roma. Al final, toda la historia de Constantino nos deja con una pregunta que sigue fascinando a día de hoy. ¿Fue su conversión un acto de fe de verdad? ¿Sincero? ¿O fue una maniobra política brillante? ¿O quizá una mezcla de las dos cosas que es imposible de separar? La respuesta, sea la que sea, es la que dio forma al mundo que hoy conocemos.